Estrategia Intelectual presenta el programa Mundo Empresarial con el contador público Carlos Ramírez Sánchez. Comenzamos. Amigos del Mundo Empresarial, es un gusto volverlos a saludar. Ya saben que este programa pues está dirigido a todos nuestros queridos empresarios. Les doy la cordial bienvenida a un miércoles más con el contador, el maestro Carlos Ramírez Sánchez, quien está pues en otra parte, en algún lado, pero está presente online con nosotros como cada emisión. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, Gandhi, pues acá todos listos para iniciar otro mundo empresarial para todos nuestros amigos empresarios, emprendedores, dueños de negocio, de pequeñas y medianas empresas, pues tratar de platicar temas que son relevantes para el diario acontecer de estas entidades. Así Maestro, es que, hola. Mucho gusto y decidimos, queridos empresarios, queridos trabajadores, colaboradores, a todos los que nos ven en este momento, querida audiencia principalmente, decidimos ampliar un poco el tema de la PTU. La semana pasada hablamos de conceptos o preguntas muy comunes, desde cuándo se paga, cuándo se da este ingreso, las sanciones correspondientes, cuánto involucra este pago, algunos antecedentes también vimos por ahí, pero hoy vamos a hablar ya de cosas específicas que llegan a ocurrir en esta parte del PTU. Para que no se vaya y no se pierda esta transmisión, también le recomendamos que pues, nos siga en nuestras redes sociales como Asesores de Negocios Carpey y además que nos manden sus saludos y sus opiniones con respecto a lo que vayamos platicando a lo largo de estos 50 minutos. Maestro, quisiera aprovechar un poquito el tiempo antes de comenzar con estas preguntas del PTU y todo el tema, ¿no? Que es bastante amplio y que la gente de seguro se va a sacar de muchas dudas. Quiero aprovechar para decir un comunicado por parte de Asesores de Negocios Carpey. Y es que sabemos que es tiempo de ayudar. Conocemos el rezago que está causando pues esta situación del coronavirus en la economía, y por ello debemos colaborar y unir fuerzas. Es por eso que nosotros, Asesores de Negocios Carpey, se solidariza contigo. Se ve que los nervios, ¿verdad, maestro? Se notan los nervios por ahí. ¿Qué pasó? Parece usted contadora. Entonces, pues Carpey se une o queremos unir fuerzas contigo. Si eres emprendedor, empresario o cuentas con un negocio u empresa, ofreces algún producto o servicio, queremos darlo a conocer en nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante generar estas alianzas en tiempos de contingencia. Y además, lo mejor de todo, este apoyo que te vamos a dar es totalmente gratuito. Si a ti te interesa participar, unirte a la familia Asesores de Negocios Carpey, que nosotros podamos dar a conocer tus productos, lo que ofreces, de manera gratuita, lo voy a decir, pide informes al número que siempre te hemos dado en esta emisión, que es el 22 24 44 85 98. O también puedes acudir a nuestras redes sociales donde se encuentra ahí la campaña de la que te hemos estado hablando o de la que te he estado hablando hace un momento. Otra cosa muy importante y antes de que se me vaya es que ya se acerca, próximamente se acerca la semana, se acerca principalmente el Día del Contador, pero para ustedes se la viven una semana, supongo, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, por acercarse este Día del Contador, les tenemos una gran noticia en cuanto a nuestros cursos, ya que se dará un 50% de descuento aplicado en el curso de la PTU. Por eso es muy importante que estén al pendiente de esta transmisión y, como les decía, se dará un 50% de descuento a el curso que se viene ya este 15 de mayo, que es Decenas de Consejos para PTU. Bueno, ya una vez terminando todos estos comunicados por parte de Asesores Carpey, pues vamos
vamos a iniciar con todo el contenido que tenemos para este tema, maestro. Sí, Candy, pues la verdad es que siempre es interesante platicar de todos estos temas y más desde el ámbito laboral para aquellas empresas que tienen trabajadores, pues obviamente deben de cumplir con varias disposiciones legales. Entonces, una de ellas pues es el tema del reparto de las utilidades, más que nada porque pues habrá muchos negocios, uno que no estén obligados, otros que a lo mejor estando obligados pues tienen que en estos momentos a veces de crisis pues a lo mejor no tienen la liquidez. Entonces es otra de las alternativas que dice uno, cómo poder cumplir o cómo no cumplir o cómo postergar a lo mejor todo esto. ¿Existe alguna sanción? Hay varias interrogantes, ¿no? Y al final pues también en empresas ya medianas, pequeñas o medianas, pues a lo mejor también ver cómo se tiene que hacer esta revisión del reparto de utilidades o cómo se tuvo que haber hecho, ¿no? Porque ya tuvo que haber sucedido, que obviamente pues todo esto nos que cambió, tiene un límite, ¿no, maestro? Para ¿sí? dar este ingreso, que si puede recordarlo, por favor, a toda nuestra audiencia. A ver, pero ¿cuál es el límite de qué? El pago de la PTU. El pago de la PTU, en las fechas, ok, sí, las fechas, tenemos un límite que sería hasta el 30 de mayo, en el caso de aquellos patrones que están dados de alta en un régimen societario, en una sociedad capitalista, ¿no? Como una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, pues obviamente si tienen trabajadores, pues sus declaraciones las tienen que presentar a más tardar el 31 de marzo y obviamente de ahí se tienen 60 días, que es lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y como límite, siendo súper estrictos en el conteo, pues tenemos hasta el 30 de mayo para pagar esta participación de utilidades a los trabajadores, o en el caso de las personas físicas, si están como actividad empresarial y tienen trabajadores, como su declaración la tienen que presentar hasta el 30 de abril, pues entonces el tiempo corre hasta el 29, es abril, mayo, junio, son 60 días, es como 29 de junio la fecha límite para pagar estas utilidades. Obviamente, en el caso de que se excedieran, mientras la autoridad no asista, ¿no?, al centro de trabajo, pues no habrá ningún problema, pero si no, lo que platicábamos la semana pasada, ¿no?, ¿cuáles eran las sanciones? Entonces las sanciones pues sí están entre 21,000 pesos más o menos valuadas, entre 21,000 pesos hasta 450,000 pesos aproximadamente, pues están valuadas en UMAS, ¿no? Entonces la verdad es que sí es un poco costoso y oneroso, pues obviamente el que no cumplas y que te llegue una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo. Maestro, estas sanciones desde lo que nos comentaba, desde los 20,000 pesos hasta los 400,000, ¿varían de acuerdo al grado de acción o la acción que se lleva a cabo? Por ejemplo, retraso a lo mejor con 20,000, o ¿cuál sería ahí la diferencia? Yo creo que ahí tendría que ser de acuerdo a cómo juzgue la persona que califique, en este caso la no presentación, de toda esta información y obviamente del tamaño del negocio, pues todo esto tendrá que evaluarse y ya es como se fundamenta en este caso la sanción. Entonces pues depende, ¿no? Si es un negocio a lo mejor pequeño y son pocos trabajadores, pues obviamente le aplicará una multa de las más bajas, ¿no? En 20,000, 30,000 pesos. Pero si son ya negocios grandes, centros de trabajo grandes, son varios empleados los que a lo mejor no se les ha pagado la PTU, pues obviamente se van a poder esas sanciones más altas. Y obviamente pues todo esto hay que tener mucho cuidado porque de todas formas pues no se borra la obligación de cumplir, ¿no?, con este pago de reparto de utilidades. Ahora acá hay un problema, ¿no?, con todo esto, con todo este tema de la pandemia y con todo este tema de a lo mejor días en los cuales las empresas no trabajan, pues obviamente hay que estar muy atentos al momento, porque también las revisiones pues están suspendidas por parte de las autoridades. Están haciendo algunas revisiones, pero más que nada para aquellos centros de trabajo que están abiertos y que no tienen
una actividad esencial, ¿no? Entonces sí los están invitando a cerrar, pero no existe ni siquiera una sanción si es que tú sigues teniendo abierto tu negocio y eres una actividad esencial. Imagino que hay casos en los que, por ejemplo, debido a la pandemia, esta contingencia, no tengan lo suficiente para dar este ingreso, pues me imagino que habrá una prórroga para que puedan ellos... Oficialmente no, oficialmente lo que dice el gobierno es que no va a apoyar, oficialmente no hay diferimiento en el plazo, oficialmente tampoco puedes dejar de pagarla, ¿no? Pero mientras no haya una revisión, ahora también yo creo que el gobierno en ese aspecto, salvo a lo mejor empresas o centros de trabajo muy grandes, yo creo que sí van a llegar a hacer esas revisiones, ¿no? Exhaustivas, pero en centros de negocios pequeños, pues tal vez, sería, ¿cómo te diré? A lo mejor el tema sería de muy mala forma o mal gusto a lo mejor hacer esa revisión conociendo el estado en el que se encuentran, ¿no? O sea, que realmente saliera ya como revisiones para el pago de estas utilidades, que por otro lado, pues sí está obligado el patrón, ¿no?, a liquidar estas utilidades, pero pues obviamente no creo que el 31 de mayo o el 1 de junio pues estén revisando a ver si se pagaron, ¿no?, en varios centros de trabajo. O sea, que salga como un programa, ¿no?, de auditoría por parte de la autoridad, yo lo estoy dudando. Yo creo que ahí se van a relajar un poco, pero de todos modos pues hay que tener presente esas utilidades, como muchos dicen, ¿no? Pues al final son utilidades del año pasado, pues debieron de haberse reservado, sí. Pero pues sabemos que en estos tiempos pues es complicado a lo mejor el manejo de ese efectivo, ¿no? Porque no todos tienen ese dinero para disponerlo, o no lo reservaron como tuvo que haber sido, ¿no? Por todas estas cuestiones, porque hay muchos días que se han dejado de trabajar, ¿no? Hace rato escuchaba que son como 50 y tantos días que se han dejado de laborar con la normalidad de siempre, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentos a todo esto. Y con una noticia que de seguro les va a caer, o sea, va a ser como caída del cielo para algunos. Y es que recordemos que se cerraron algunas cervecerías, se detuvo la producción, y ahora nos comentan en las noticias que se renueva, o sea, otra vez van a empezar a producir cerveza, y para todos los que les guste, pues es una buena noticia. Pero desde el ámbito económico sabemos el monto o la producción o el ingreso que da este tipo de servicios, este tipo de productos. Entonces, el que abran otra vez este tipo de empresas, pues ayuda también un poco, ¿no? Sí, por ahí se cortó un poco. Ya la última parte no la escuché. Si me la puedes repetir, por favor. Claro, maestro. Había comentado que renovar la producción de cerveza, pues desde lo personal está muy bien, pero viéndolo desde algo económico, también ayuda mucho a lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? Porque sabemos que el ingreso que sacan este tipo de empresas pues es grande y es bueno ahorita, en este tiempo de contingencia. Siguiendo con otra pregunta dirigida por lo que estamos platicando en este momento, me gustaría, desde su perspectiva, desde su conocimiento, más bien su opinión al respecto de aquellas personas que no pudieran como realizar, ¿no?, el reparto de utilidades. ¿Hay algún consejo que usted les daría a ellos para que también tranquilicen a su personal? Porque obviamente los primeros que van a saltar son ellos, ¿no? Oye, ¿por qué no me estás pagando? Tengo derecho. Claro, sí, acá yo creo que depende mucho la relación que tengan los patrones con sus trabajadores, ¿no? He conocido de casos en este momento en el que muchos de los patrones pues han llegado a negociar con las personas acerca del tema de su propio sueldo, ¿no? Que obviamente legalmente pues tendría que seguir pagando la empresa el 100% de los sueldos y salarios, estar pagando pues todas las prestaciones, ¿no? Si tuvieran bonos, si tuvieran no sé, a lo mejor otras percepciones variables, pues obviamente se tendrían que seguir liquidando. Pero sí existe esa parte de negociación, que de ahí depende mucho
cuál es el tipo de relación que se tenga con los trabajadores, y obviamente pues tenemos que estar en esa relación en la cual puedas llegar a negociar con los trabajadores, pues que sabes que ahorita te voy a poder pagar a lo mejor una parte mínima de la participación de las utilidades y posteriormente te voy a liquidar el resto, ¿no? O te lo voy dando casi en mensualidades, o a lo mejor ahorita no puedo y te lo tengo que pagar en 2-3 meses más adelante. Yo creo que en esa parte es donde sí el gobierno, pues aunque nos dicte cierta línea, ¿no?, que debemos de seguir en el cumplimiento de todas estas formas legales, pues también la realidad sigue siendo otra, ¿no? Obviamente el gobierno pues dice no salgan, ¿no? No salgan en esta pandemia, pero pues hay mucha gente que si no sale no come, ¿no? No tiene dinero para comer. Entonces pues hay que seguir y la actividad ha seguido y hay personas que pues no es que a lo mejor quieran causar el mal o quieran contagiar a las demás personas, sino que realmente pues se enfrentan a otro tipo de realidad donde acá una de las cuestiones, como lo que está viviendo el patrón, ¿no? O sea, no todos los patrones son de empresas enormes, ¿no?, de las que llega a hablar el presidente, que de repente son grandes corporativos, sino acá pues estamos hablando de patrones a lo mejor que tienen un trabajador, 2 trabajadores, y obviamente pues ahí es donde llega el proceso de negociación. He sabido de casos en el que el propio sueldo, ¿no? Sabes que si te vas a ir a tu casa, ¿no? Te vas a descansar porque pues ya no puedes salir, y pues, la primera semana les pagaron el 80% de su sueldo, a la segunda semana les pagaron el 60%, y a la tercera semana el 50%, y ya la cuarta semana, pues sabes que si todavía seguimos sin apertura del negocio, no cae trabajo, pues no te voy a poder pagar nada, ¿no? Entonces ahí también los trabajadores pues están también conscientes de la situación en la que estamos pasando, en la que se está viviendo, que es realmente complejo, ¿no? Y eso que apenas es el principio, porque obviamente todos estos 50 y tantos días que se ha dejado de elaborar, pues no se van a recuperar tan fácil, ¿no? Regularmente es como, en una analogía, es como una enfermedad, ¿no? De repente para enfermarte, pues te enfermas en 1 o 2 días, pero para recuperarte te cuesta a lo mejor 1 mes, ¿no? 1 mes y medio. Entonces, creo que ese es el tema que ahorita vamos a vivir, y obviamente hay ya proyecciones de instituciones donde dicen que alrededor de 10 millones más de personas caerán en la pobreza, ¿no? Entonces, esas estadísticas, aunque suenan muy feas, pero las debemos de considerar, ¿no? Porque si no las consideramos, pues tampoco podemos vivir en el mundo rosa, ¿no? Que a lo mejor algunos funcionarios quisieran que viviéramos, pero pues obviamente eso no está sucediendo en todos los sectores. Muy bien, maestro, de lo que podemos rescatar de este consejo que nos da es mantener la comunicación con los empleados, darles a conocer la situación por la que se está pasando, y la segunda sería negociar, ¿verdad? Negociar los intereses de ambos. Maestro, tenemos ya nuestros primeros comentarios y le agradecemos a las personas que nos están viendo en este momento y que nos dan a conocer su punto de vista del tema. Javier RS nos dice, buen día, saludos. Gracias, Juan San Pedro, hola, saludos desde el Estado de México. Pues saludos desde el Estado de México. Muy bien. Muy bien, allá. Fernando Pimentel Martínez nos dice, buenos días, los felicito por el tema tan actual. ¿Qué opinión le merece, y si es tan amable con el fundamento, que el pago de la PTU del ejercicio fiscal 2019 para personas físicas debe ser a más tardar el 29 de agosto por la prórroga del anual? Así nos comenta Fernando Pimentel Martínez. Sí, acá es uno de los temas que también se están considerando por esta pandemia, ¿no? Obviamente, como hubo días adicionales que sí se otorgaron para la presentación de las declaraciones anuales, se podría entender que se prorroga también el tiempo, ¿no? Aunque la Ley Federal del Trabajo pues dice que es cuando se deben o cuando se presentan las declaraciones, ¿no? Pero la obligación de presentarla pues obviamente
caería más tarde el 30 de abril para aquellos patrones que están dados de alta como personas físicas. Y obviamente ahorita por esta prórroga que existe, pues se posterga más todo este tiempo. Algunas personas, un pronunciamiento oficial, no sabría si ya existe, ¿no? En el cual pues ya la propia Secretaría acepte, ¿no? que esta PTU la puedes postergar cuando seas un patrón persona física y se puede ir hasta agosto. No conozco el pronunciamiento oficial, se lo vamos a buscar para darle el fundamento legal, pero en caso de que las propias autoridades no se hayan pronunciado, de que no haya un documento oficial, pues obviamente ahí lo que va a suceder es que pues se corre como el riesgo, ¿no? de tener esta parte de la interpretación de cuándo es la fecha límite, si tendría que ser el 30 de junio o como existe una prórroga en la presentación de esas declaraciones anuales, pues obviamente se tendría que ir hasta agosto en estricto sentido. Entonces, vamos a verificar ese fundamento para no decirle cosas erróneas, si es que lo hubiera, pero hasta donde yo sé y lo que he visto, me parece que no está, ¿no? Entonces, todo esto es a base de suposiciones, de interpretación de la ley, y obviamente acá es también el estatus de la propia empresa, ¿no? El estatus de la propia persona física, que es el patrón, cuál es el poder económico que tenga en estos momentos. Digo, obviamente, cuando nos dicen hay que cerrar los negocios, pues hasta ahorita no ha sido tan estricto como en Europa, ¿no? Como en España, que de repente está la policía y si te ven afuera, pues te meten a tu casa, ¿no? Acá también ha sido más que nada de un proceso de convicción, ¿no? De convencer a la gente de que no salga, pero tampoco hay una sanción específica. De hecho, hasta para los negocios que no tienen actividades esenciales, pues no se ha impuesto una multa como tal, se les ha invitado a cerrar. Entonces, en esta suposición, pues quisiera entender que pues el propio gobierno pues va a ser condescendiente, ¿no? Que esperemos que así lo sea, y obviamente si se postergue este pago de la PTU, en el caso de los patrones personas físicas, pues hasta agosto, ¿no? Pero en sí la situación económica de la propia persona física, cuando tiene a lo mejor ese poder adquisitivo para poder pagar la PTU, pues yo creo que sí sería una buena obra el liquidarlo en el tiempo como marca la ley, si es que tuvieran esa posición económica para poder liquidarlo, porque también pues obviamente los trabajadores son personas, ¿no? Y los trabajadores pues obviamente si por un lado se les redujo el sueldo o a lo mejor ahorita pues tienen familias y esos familiares a lo mejor no han trabajado y obviamente la economía de la casa se ha venido abajo también, pues entonces si hay algún patrón persona física que pudiera, pues que paguen el tiempo que debe de ser, y obviamente eso será muy bueno para la economía de sus propios trabajadores, ¿no? Los trabajadores pues obviamente están ávidos de percibir ese monto económico, porque pues es algo que ya de por sí lo tenías programado, ¿no? Y ahorita con todo esto que está sucediendo, pues tal vez pues sería una muy buena obra de un patrón persona física, ¿no? Nos responde también Fernando Pimentel Martínez a lo anterior, nos dice el artículo 122, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Ahí está la respuesta. Sí. Ajá, sí. Ahí está la respuesta de Fernando Pimentel, que le agradecemos que nos pregunte, que nos responda también lo que opina. Sí, acá lo que le diría a Fernando es que realmente la obligación pues sigue siendo el 30 de abril, ¿no? O tuvo que haber sido el 30 de abril. Entonces, lo que se hizo solamente fue fue como un estímulo, ¿no? Fue como una facilidad que otorgó el Servicio de Administración Tributaria, pero en esa facilidad pues tendríamos que ver si realmente lo que dice es si es obligatorio, ¿no? O sea, es una facilidad para ciertos patrones, ¿no? Que a lo mejor optaron por esta prórroga. De hecho, cuando
tú presentas tu declaración anual, entiendo que las líneas de captura te viene ya la fecha de que puedes pagar con fecha posterior, ¿no? Que no, a lo mejor no tuviste que haberlo pagado el impuesto sobre la renta que te haya salido a cargo en ese 30 de abril, si es que fue el último día que pagaste la declaración, pues no tendrías que haber pagado en mayo, ¿no? Sino te mandó a pagar hasta con fecha del 30 de junio. Entonces, por eso es que se desfasan esta cuestión. Pero, existe también la otra parte, ¿no? que les comentaba. Si hay el patrón persona física y puede liquidar la PTU, pues sería magnífico, ¿no? Igual que como las personas físicas que tuvieron para pagar sus impuestos o que siguen cumpliendo con sus obligaciones también en la parte laboral de pagar sueldos al 100%, pues obviamente lo tienen que seguir haciendo, ¿no? Habrá quien sí se fue a ese proceso de negociación y obviamente está tratando de conservar el dinero lo más que pueda dentro de sus negocios, y eso también es una parte estratégica, ¿no? De lo que se está buscando. Muy bien, perfecto. De nada, Fernando, sabes que es un placer responder todas las dudas de nuestra audiencia y quédate a seguir viendo este programa. Y también saludos, por supuesto, y que estés muy bien. Maestro, sí. También otra pregunta, y hablando de días o fechas, muchas personas consideraban o se preguntaban cuáles son los días que se consideran como laborados para este reparto de utilidades. Sí, claro. Ahí, más que nada, ya quien vaya a hacer el cálculo, quien se esté encargando de esta parte de hacer todo el trámite y todo este tema de el conteo de los días, es importante considerar que la PTU se tiene que presentar de dos formas, ¿no? Y se calcula ese reparto de acuerdo al nivel de sueldos que tenga cada una de las personas, y proporcionalmente, pues obviamente quien gane más, pues es a quien le tocará más, y el otro 50% del reparto se tiene que hacer de acuerdo a los días en que haya laborado la persona. Entonces, obviamente, en todas las empresas regularmente siempre algún día el trabajador va a faltar. Entonces, como esos días que llegue a faltar, pues habrá que analizar a qué se debió esa falta, ¿no? A qué se debió esa inasistencia al lugar de trabajo. Entonces, existen días que obviamente, aunque falte, pues no los podemos descontar de este reparto de utilidades en ese 50% proporcional que se tiene que pagar. Y eso siempre es cuando existan incapacidades por maternidad, ¿no? La señora que a lo mejor estaba embarazada, la señora que obviamente dio a luz, o a lo mejor faltó en el caso de a lo mejor una consulta a la que tuvo que asistir. En ese caso, igualmente, ¿no? Por los permisos que se tuvieron que otorgar, pues en ese caso a los propios trabajadores, pues, o trabajadoras, pues no se les descontará esos días que tiene que ver con el conteo del reparto de las utilidades. Entonces se considerará como si hubiera trabajado. Igual si hubiera sufrido un riesgo de trabajo, ¿no? Acá existen algún accidente dentro del centro de trabajo o fuera, en el trayecto también, pues obviamente ahí tendríamos que estar verificando muy bien a qué se debió, ¿no? Si esa persona a lo mejor faltó porque, no sé, a lo mejor tuvo una gripa, ¿no? Pues obviamente esos días sí se tendrían que descontar. Pero si, por ejemplo, no sé, se lastimó un dedo con la máquina, esos días no se tienen que descontar y también se van a considerar para el reparto de las utilidades. Los días festivos disfrutados, ¿no? Que también hay días que obviamente legalmente o en la Constitución nos menciona de todos esos días que tenemos como festivos, pues obviamente
también se tienen que contar como si hubieran sido trabajados, ¿no? Descansos semanales también, porque obviamente por ley pues se debe de dar por lo menos un día de descanso a los trabajadores. Las vacaciones, obviamente pues la gente no va a ir en días de vacaciones al centro de trabajo, pero no se pueden descontar esos días. Entonces, de acuerdo a su antigüedad, porque recordemos que por el primer día tiene derecho el trabajador a disfrutar de 6 días de vacaciones, por el segundo 8 días, por el tercero 10 días y así sucesivamente hasta llegar a 12 días, y luego va haciendo el cambio cada 4 años, se van aplicando 2 días más de vacaciones. Pues por todos esos días que se vaya el trabajador no los podemos descontar, ¿no? Entonces se tiene que seguir contando como si hubiera asistido al trabajo. Y permiso con goce de sueldo también, ¿no? Que también el patrón ahí decidirá en qué momento se le otorga ese permiso. Como decíamos hace rato, por las consultas, a lo mejor que fue la trabajadora. Entonces, ahí primero consideramos todos estos días, si son por incapacidad por maternidad, de riesgo de trabajo, por días festivos disfrutados, por días de descanso semanal, vacaciones y permiso con goce de sueldo, aunque falta el trabajador, pero obviamente se tienen que seguir contando los días, como si hubiera asistido. Los días que sí tenemos que descontar, pues son aquellas por incapacidades en enfermedad general, por permisos sin goce de salario y las ausencias injustificadas, ¿no? A lo mejor se fueron de pachanga el fin de semana los trabajadores, pues ya llega el lunes y pues ya están un poco indispuestos, pues ahí sí tendrá que descontarse el día, que no suele pasar, exactamente, sí, eso no pasa. Hablando de las cervezas, ¿no? Hablando de las cervezas, no, aquí no pasa, así aquí es. Pura producción honesta y todo, trabajo limpio, dicen. Maestro, nos comentan que llevamos a nuestra primera pausa, pero muchas gracias por la información de esta pregunta. Regresamos con más contenido, vamos a escuchar un poquito de lo que nos tienen que hablar nuestros patrocinadores y regresamos en Mundo Empresarial. Gracias, Andy. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Para nuestros abogados interesados en decisiones judiciales, sentencias y criterios prácticos en audiencia. Estrategia Intelectual tiene para ti el nuevo curso online, Teoría del Delito aplicable a las audiencias del proceso penal acusatorio. El doctor Arturo de Villanueva Martínez te hará comprender la importancia de la teoría del delito el próximo 16 de mayo desde las 10 de la mañana, con una duración de 4 horas, con un costo de solo 800 pesos. Recuerda que es un curso online, transmitido desde la plataforma de www.estrategiaintelectual.com. Llámanos para solicitar informes y el temario completo al 22 15 17 20 32 o 22 21 85 64 12. Ambos números cuentan con WhatsApp. Sigue capacitándote desde casa de todo lo relevante en el proceso penal acusatorio con la Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora online. Capacitación online de Estrategia Intelectual. Se parte del curso online Comisión de Delitos Fiscales a cargo del contador público certificado Carlos Gutiérrez Pérez. Ingresa a www.estrategiaintelectual.com el próximo 19 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y capacítate sobre delitos fiscales y su configuración, ejercicios de acción penal y responsabilidad penal de personas morales. El costo de este curso es de 800 pesos. Llámanos al 22 27 85 24 71 o con las terminaciones 73, 75 o 77. Y obtén tus claves de acceso para poder capacitarte con Estrategia Intelectual. Contamos también con un número de WhatsApp: 22 21 85 64 12.
No pierdas oportunidad de conocer los conceptos de cumplimiento y sus consecuencias para las empresas. Quédate en casa y capacítate con estrategia intelectual. Somos la capacitadora online. En Estrategia Intelectual seguimos capacitándonos en nuestra modalidad online. Te invitamos a participar en el próximo curso de implicaciones legales y fiscales, del nacimiento, vida y muerte de una empresa. A cargo del maestro en Derecho Fiscal, Vicente Ortiz Justiz. Capacítate por medio de la plataforma de www.estrategiaintelectual.com el próximo 29 de mayo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con temas como derecho notarial, derecho de cumplimiento, compliance corporativo y todas las herramientas necesarias jurídico-fiscales. Obtén este curso por el costo de 1,000 pesos. Comunícate al 2221-856412 o 2215-172032. Y con gusto te daremos toda la información necesaria. Ambos números cuentan con WhatsApp. Disfruta y sigue creciendo profesionalmente. Quédate en casa con Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora online. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Y bueno, regresamos de estos pequeños mensajes que nos van a conocer nuestro principal patrocinador, Estrategia Intelectual, y regresamos con algunas preguntas, algunas dudas, retomando lo de la PTU. Nos hablaba, maestro, de qué días se contaban como laborables para este reparto de utilidades. Nos dijo que en caso de maternidad, en caso de un accidente, días festivos, solamente para hacerle un recuento de lo que vimos hace un momento, sí. Si es que no estuvo presente en esta transmisión o se une recientemente a este en vivo, pues estamos hablando de la PTU. Y otra duda relacionada con ello, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, es si los beneficiarios, si es que cobran PTU los beneficiarios de un trabajador fallecido. Sabemos que con respecto al COVID-19 hay muchas personas, muchos trabajadores que fallecen y ya no se sabe si pueden sus familiares recoger eso, porque de cierta forma les va a ayudar para algunos gastos, ¿no? Del mismo funeral incluso. Sí, claro, Gandhi, ahí es un tema que también, y no solamente por el COVID, sino también si tuvieron algún trabajador que estuvo el año pasado laborando para alguna institución, que acá también es importante comentarles que todos los trabajadores tienen derecho a percibir, ¿no? esta PTU. Hay algunas excepciones donde ya las platicamos en el programa anterior, como son los directores, como son los gerentes, ¿no? De alta jerarquía, personal de confianza. Ellos no tendrían ese derecho, pero en el caso de los demás trabajadores, pues aunque hayas laborado 2-3 días, pues obviamente te tocará una parte de PTU, porque una parte va de acuerdo al salario y la otra parte va de acuerdo a los días laborados. Obviamente a lo mejor será una parte mínima, pero sí, si alguna persona tuvo un familiar, en este caso la esposa o el esposo tuvo a su cónyuge laborando el año pasado en algún lugar y falleció, pues obviamente puede ir y reclamar en la parte de esas utilidades que les serán entregadas, y obviamente
pues en este año se verán también casos por las muertes de aquellos trabajadores que tienen que ver con esto del COVID, pues obviamente será para el siguiente ejercicio, en el 2021, donde podrán reclamar esas utilidades, ¿no? Si es que la empresa tuvo utilidades, que ese es otro de los temas en este año 2020, si muchas empresas pues no tendrán grandes utilidades o tendrán a lo mejor hasta pérdidas y obviamente no habrá base para repartir esas utilidades a los trabajadores, ¿no? Perfecto. Otra cosa también aquí muy importante o que se han abierto muchas dudas al respecto es si las personas que están dentro del sistema outsourcing tienen derecho a recibir estas utilidades. Sí, tienen derecho a recibir utilidades en estricto sentido de la persona que es el contratista. Pero si el contratista no cumple con todas las, si no cumple con artículo, ¿no? Con esta parte de la Ley Federal del Trabajo, con esta obligación como patrón, el contratista, pues obviamente a lo mejor ¿Es el que tiene derecho a recibir este reparto? Ahí se te cortó ahí, pero ¿el qué? El contratista es el que tiene derecho de recibir este reparto de utilidades. No es el derecho, es la obligación. La obligación de cumplir. De pagar. Ajá, Okay. Quiere decir, por ejemplo, estrategia intelectual, ¿no? Contrata a Carpey Asesores de Negocio, ¿no? Sí. Entonces, estrategia intelectual es la contratante, Carpey es el contratista, y Carpey va a llevar trabajadores a estrategia intelectual, ¿no? Entonces, acá estaría obligado en primera instancia Carpey, porque son sus trabajadores, porque le ofreció trabajadores a la contratante que es estrategia intelectual. Pero si Carpey no cumple con esta obligación de dar el reparto de las utilidades, obviamente teniendo utilidades, pues entonces tendrá que ser estrategia intelectual el que pague esas utilidades, ¿no? Entonces es el cumplimiento de un aspecto laboral, donde también el contratante pues tiene que observar que se cumpla, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y es por lo que en este último año y medio que ha entrado el nuevo régimen, pues ha sido un tema más complejo, ¿no? La cuestión de erradicar esta actividad del outsourcing fiscal. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es eso, ¿no? Tratar de disminuir el pago de la PTU o tratar de no pagarle esta prestación a los trabajadores. Entonces eso es un tema donde obviamente pues va en contra de los beneficios de los propios trabajadores. Entonces creo que ahí es una cuestión donde se va a seguir atacando a este formato, ¿no? Que tiene que ver con el outsourcing. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que los trabajadores conserven sus derechos laborales. Entonces, a nuestros amigos que pues, todavía tengan estas formas, ¿no? De trabajar con outsourcing, de que contraten a sus trabajadores por outsourcing, pues obviamente nada más verificar que una es que sí les paguen sus utilidades si es que tuvieron utilidades, y otra, pues a lo mejor el repensar qué hacer para volver a contratarlos, ¿no? Porque obviamente cada día se va cerrando más el círculo, cada día se controla más, cada día se gasta más en temas administrativos para poder tener un outsourcing, y pues habría que valorar el beneficio económico que realmente está dejando, ¿no? Entonces creo que aquí hay muchos empresarios y muchos patrones que ya están viendo la forma de hacer el insourcing, ¿no? El atraer otra vez a los trabajadores a sus negocios, y obviamente para olvidarse de riesgos tanto laborales, fiscales, y ese es el tema que ahorita se estaba buscando, ¿no? Creo que ahorita la atención se ha desviado por todas las cuestiones que conocemos, pero pues esperemos que en días posteriores quien tenga esa posibilidad de atraer a sus empleados, pues obviamente sea por el ámbito de pagarles las prestaciones que se merecen, porque obviamente cuando se utiliza también el outsourcing, a veces el sueldo se paga de forma limitada, ¿no? O sea, no se paga al 100% lo que le tendría que dar el patrón. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor el malo outsourcing pues no está cumpliendo. El buen outsourcing pues obviamente pues tendría que pagar sus
sus utilidades como debe de ser, ¿ok? Con respecto a ello, maestro, quisiera invitar a todas las personas que están dentro de están trabajando como outsourcing, que si tienen dudas del reparto de utilidades o alguna otra cosa ahí financiera o contable, pueden acercarse con nosotros, asesores de negocios Carpey, para, por supuesto, asesorarlos con todas las dudas que tengan. Voy a recordarles una vez más el número telefónico, es el 2224-4485-98. Hay muchos temas sobre reparto de utilidades que se van a ver este curso del 15 de mayo, viernes, me parece, y también ya tenemos pocos lugares para este curso, entonces debido a ello y por la celebración del Día del Contador, que de seguro nos va a invitar Pastel el maestro, estoy muy segura, o eso quiero pensar, entonces les vamos a dar el 50% de descuento en este curso del viernes, así que aprovechenlo. Estamos como asesores de negocios Carpey, así nos encuentran en Facebook, y ahí estarán todos los datos disponibles para que pregunte, para que se informe con nosotros. Siguiendo. Sí, y invitar a las personas que vean nuestro canal, ¿no? El canal de YouTube, claro, y las redes sociales, porque pues ahí es donde también lanzamos bastantes promociones. Sí, qué bueno que me recuerda eso, porque estamos subiendo mucho contenido al canal de YouTube desde estos programas, y es que se lo perdió, ahí lo puede ver, ahí lo puede retomar. También en las participaciones que ha tenido usted en entrevistas, entrevistas que le han hecho en Postdata Comunicaciones. También tiene en tu diario. Por supuesto, que ahorita está cerrado, ¿verdad? El diario está cerrado, ya pronto abrimos. Pero sí, los invitamos a que vean también las cápsulas de economía y finanzas que se van a dar ya retomando la pandemia en el diario de la mañana. Y por supuesto tiene ahí una participación en Univerpresarios, que habló el maestro de cómo se fundó Carpey, dio muchos consejos al respecto de pues cómo sobresalir, ¿no? Como una firma contable después de toda la competencia que tuvieron. Pues ahorita nosotros más bien que digan, nos estamos posicionando como pues ya una firma respetable, conocida, y me alegra mucho, ¿no? Es algo que da mucha alegría saber que tu empresa, o que la casa que la que consideras tu casa de trabajo, claro, está sobresaliendo, es la de todos. Entonces, pues ahí pueden ver todos nuestros videos, los invitamos, así nos encuentran como asesores de negocios Carpey igual en YouTube, y vamos a retomar una vez más porque se nos va a acabar el tiempo, maestro, y después ya no vamos. No, pero también los invito ahorita, porque a la 1 de la tarde vamos a iniciar una entrevista en el Café Contable, que me hizo favor de invitar el maestro Josafat Gerardo, porque vamos a entrevistar al contador Humberto Aguatzin, contador maestro Humberto Aguatzin, y pues realmente es un privilegio el escucharlo. Entonces acá por estrategia también que se queden viendo esa plática. Posteriormente pues también les vamos a subir ciertos segmentos de esa entrevista, y vamos a tener unas sorpresas por este mes del contador. Entonces por ahí ya se está preparando el equipo de marketing Carpey con esas sorpresas, porque vamos a tener bastante información que compartir. Por supuesto, ya saben, lo acaba de decir el experto, el director de asesores de negocios Carpey, no se le puede perder todas las sorpresas que tenemos en nuestra página. Y vamos rápido con una última pregunta antes de pues ya terminar este maravilloso programa que a mí me encanta y que no quisiera que se acabara nunca, pero pues hay un horario establecido que hay que respetar. El pago de las PTU con respecto, maestro, a las asociaciones sin fines de lucro. Muchos tienen ya. Dicen, sí. ¿Qué pasa? ¿Sí también ellos reciben utilidades, o de verdad sí será muy asociación sin fines de lucro? Sí, ¿verdad? Luego nos quedamos con esas dudas. Luego las sin fines de lucro tienen más lucro que las con fines de lucro. Pero es un secreto a voces, ¿no? Es un secreto a voces. Sí, en el artículo 127, si nos vamos a la fracción tercera, nos habla acerca de que el monto de la PTU al servicio de personas cuyos ingresos derivan exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o el cobro de intereses y sus intereses, no podrán exceder de un mes de salario. Entonces,
En ese caso aplicaría para las sociedades civiles, asociaciones civiles, que es la forma legal en cómo se constituyen este tipo de personas morales sin fines de lucro. Entonces ahí estaremos entendiendo que si en estricto sentido, como no dan una base gravable, ¿no? O como no se da una base de impuesto como tal, que sí también puede salir una base de impuesto, porque sabemos que a veces no se cumple con todos los requisitos de deducción que pide la ley del impuesto sobre la renta. Entonces pudiera salir ahí una base gravable y obviamente por ahí pudiéramos pagar, ser la base de la PTU, pero pues obviamente a lo mejor es una base muy pequeñita. Entonces la Ley Federal del Trabajo nos dice, pues sabes qué, si le tienes que pagar a tus trabajadores, pues págale por lo menos sobre la base de un mes de salario, ¿no? Entonces sobre eso sería el monto que tendrían que pagar estas instituciones, o en su caso pues también a lo mejor otras personas que son patrones, que en este caso pues habla de las que se dedican al cuidado de bienes que produzcan rentas, ¿no? Ahí ya están hablando a lo mejor de tipos como inmobiliarias o algo así. Entonces ese es el fundamento legal, ¿no? Es el artículo 127, la fracción tercera, por ahí se tendría, ¿no? Y obviamente en ese fundamento pues nos habla también de otros derechos de los trabajadores a participar en la PTU. Entonces pues vale la pena su lectura de todo este título que habla de la PTU, ¿no? Porque también pues obviamente ahí tenemos que ver la regulación de las comisiones mixtas cuando ya son empresas más grandes. Maestro, ya por último, porque ya nos avisan que estamos a punto de irnos, sí. Consejos para sacarle provecho al reparto de utilidades 2020 para todos los trabajadores. Ojalá que seas de los privilegiados, ¿no? Que percibas ese monto de las utilidades, y teniendo ese dinero, pues obviamente cada quien sabrá sus necesidades a cumplir. Lo más importante es, si puedes y tienes esa posibilidad de ahorrarlo, trata de no solamente meterlo al banco, sino por lo menos meterlo a un proceso de inversión donde no pierda ese poder adquisitivo. Quiere decir que el efecto de la inflación le caiga a este ahorro, porque es muy interesante, ¿no? Es muy interesante el poder ahorrar, pero que no pierda ese poder adquisitivo. Hay instrumentos muy sencillitos, ¿no? Que por ejemplo el CETES.com, y ahí puedes invertir, y son certificados de la tesorería de nuestro país, donde puedes hacer el hábito, ¿no? Para comenzar a ahorrar, para comenzar a invertir. Y posteriormente pues hay mucha información que también te podemos compartir, ¿no? Si nos hablas, ¿no? Al 22 24 44 85 98, pues ahí te podemos ir recomendando diferentes formas de estar invirtiendo, ¿no? En sociedades de inversión, a lo mejor invertir hasta en negocio, ¿no? Ahora que existe o que disminuyó tanto la economía en ciertos sectores, pues obviamente ahorita va a ser el boom, ¿no? El regreso del trabajo a cierta normalidad, ¿no? Obviamente habrá sectores donde las acciones pues comiencen nuevamente a retomar su camino de crecimiento. Perfecto, maestro, pues ya se nos fue el tiempo, y los invitamos a ver el segundo programa, que es Café Contable, con el contador, el maestro Carlos Ramírez Sánchez. Ahí va a estar. Y pues le agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión, el próximo miércoles, Mundo Empresarial, con más contenido. Gracias, maestro, por su tiempo. Gandhi. Gracias por dejarme a cargo de este programa maravilloso, y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar la emisión del programa Mundo Empresarial. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.